Muy buenas tardes con todos. A nombre del Vicerrectorado de Investigación, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Los tipos de investigación en la investigación científica, la cual estará a cargo del doctor Richard Antonio Orozco Contreras. Nuestro ponente es doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es profesor de posgrado de nuestra institución. La dinámica consistirá en lo siguiente: 40 minutos para la exposición de nuestro ponente y luego podrán hacer sus preguntas mediante el chat o levantando la manito digital. A continuación escucharemos la ponencia del doctor Richard Orozco. Cuando guste, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la universidad por esta oportunidad, gracias a la invitación del doctor Ángel Gómez. Creo que siempre es importante un espacio donde discutir diferentes problemas filosóficos y discutir sobre la verdad me parece pues clave, ¿no? Es quizá pues la pregunta más importante, no sé si más importante, pero una más importante dentro de la historia de la filosofía. Y yo vengo a plantearles una propuesta, que es lo que yo he denominado, lo que yo llamo una teoría pluralista de la verdad. Entonces, es eso lo que quiero defender, ¿eh? Que finalmente no hay una sola forma de mirar la verdad, sino que más bien lo mejor, la manera más práctica y más funcional, es aceptar que en diversos ámbitos tenemos diferentes formas de entender la verdad. Cuando digo estas oraciones, yo estoy reclamando la verdad de estas oraciones a partir de un hecho. Entonces, Aristóteles asume eso y entonces desarrolla la teoría de la correspondencia, que ha sido pues la teoría más importante, más duradera de la verdad, ¿no? La forma más rápida, más común de explicar la verdad es con la teoría de la correspondencia. Decir de lo que es, y decir de lo que no es, que no es. Eso es verdadero, ¿no? Entonces, la verdad, dice Aristóteles, es la correspondencia, ¿no? Si tú juzgas que aquello que está unido, entonces es verdad, ¿ya? Tomás de Aquino lo pone también en esos términos, ¿no? Una correspondencia entre el enunciado y el hecho. Cuando hay una correspondencia, a eso lo llamamos verdadero. Y eso ocurre en toda nuestra vida doméstica. En nuestra vida doméstica nosotros asumimos que así es la verdad. Y cualquiera de nuestras discusiones se termina cuando nosotros tenemos un hecho que termina la discusión, ¿no? Entonces ya no vamos a discutir si la puerta está abierta o está cerrada. El hecho define la verdad y listo, se terminó la discusión, ¿no? Esta explicación tiene por lo menos dos virtudes que quiero entresacar, ¿no? La primera, la objetividad. ¿Qué significa eso? Que no dependen del sujeto. Aquí la verdad no depende del sujeto, depende exclusivamente del hecho. Es verdadero porque el hecho lo manda. Y además su practicidad, porque soluciona los problemas. Imagínense, ya no tenemos que discutir, no tenemos que seguir en una continua discusión, sino que en un momento dado esa discusión se detiene porque hay una verdad. El hecho manda qué cosa es la verdad y ahí se detiene la discusión. Perfecto, esas son, digamos, las virtudes de esta teoría, la teoría de la correspondencia. Como le digo, ha sido una teoría que ha durado por siglos, varios filósofos la han defendido, aún hoy en día la defienden, pero hoy en día sí ya tiene más problemas. La cantidad de discusiones que se le han presentado a la teoría de la correspondencia, se le han presentado muchas objeciones. Acá quiero presentar algunas objeciones. Para que la teoría de la correspondencia pueda ser
correcta y pueda realmente desarrollarse, necesitaríamos por lo menos 3 condiciones. La primera, que exista un mundo que posee sentido por sí mismo. Y ahí ya hay un serio problema, ¿no? ¿El mundo posee un sentido por sí mismo o es que nosotros le damos el sentido? Ahí es donde ya empezamos a tener un problema. O sea, una persona de una cultura diferente, 2 personas de culturas diferentes podrían enfrentarse un mismo objeto y no reconocerlo. Uno podría reconocerlo y el otro no, porque podría ser un objeto que en su cultura sí tiene sentido, en la otra cultura no tiene sentido, lo que demostraría que no es que el mundo tenga sentido, sino que nosotros le damos el sentido al mundo. El mundo no tiene un sentido por sí mismo. Y de alguna forma, la teoría de la correspondencia nos está diciendo, son los hechos los que deciden la verdad. Pero si los hechos no tienen sentido por sí mismo, entonces, ¿cómo podrían definir la verdad? Además, segundo requisito para que la teoría de la correspondencia funcione. Primero, que existe ese mundo que tiene sentido por sí mismo. Segundo, que dicho mundo sea accesible. Porque alguien podría decir, no, pero el mundo sí tiene sentido por sí mismo. El sentido, incluso desde una perspectiva más religiosa, podría alguien decir el sentido que ya Dios le dio desde el momento de la creación. Ya, pero supongamos que el mundo sí tuviera sentido por sí mismo. El problema es, ¿tenemos acceso a ese mundo que tiene sentido por sí mismo? Ese es un problema que Kant ya lo había presentado desde el siglo XVIII, ¿no? El ser humano siempre tiene una limitación. No accedemos al mundo en sí, sino que siempre nos quedamos con nuestra propia perspectiva, ¿no? Nuestra propia forma de experimentar el mundo. Entonces, eso también ya sería un problema, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que son los hechos los que garantizan nuestra verdad si en realidad no tendríamos un acceso directo y total a los hechos? Y en tercer lugar, ya supongamos que existe ese mundo que tiene sentido en sí mismo. Supongamos que todos tenemos, que sí podemos tener acceso. ¿Cómo sabríamos que todos tenemos el mismo acceso? Porque recuerden ustedes que justamente les decía que el valor, la fuerza, la objetividad, la teoría de la correspondencia estaba en su objetividad. Pero si no tenemos el mismo acceso al mundo, entonces, en realidad, ¿de qué objetividad estaríamos hablando? ¿Cómo podríamos estar seguros de que todos tenemos el mismo acceso? Entonces, esas objeciones hacen tambalear a la teoría de la correspondencia. Pareciera que la teoría de la correspondencia solo nos sirve para situaciones como la copa está vacía o la puerta está abierta, pero hay muchísimas situaciones y en la ciencia es un problema. En la ciencia sí es un problema pensar que la teoría de la correspondencia es en definitiva la que decide, ¿no? Supongamos la afirmación el electrón existe. ¿Qué es lo que hace que la verdad o la oración, el electrón existe, pueda ser verdadero? No parece ser igual que la copa está vacía, porque en la copa está vacía yo puedo ver la copa y decidir su verdad o falsedad, pero en el electrón existe y yo no puedo ver el electrón, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo reconocer la verdad o falsedad de esa oración? Parece que los procesos serían diferentes. Entonces parece que la correspondencia no ayuda o no llega hasta a definir la verdad en todos los ámbitos. Se nos queda solo en el mundo doméstico. Y acá una objeción más. Esta es una objeción un poquito más técnica. La nieve es blanca. La oración la nieve es blanca es verdadera porque la nieve es blanca, ¿no es cierto? Ese es un famoso postulado de Tarski.
Ya, pero aquí hay un serio problema. ¿Estamos realmente midiendo la oración, que es un enunciado, con el hecho? ¿O en realidad estamos midiendo la oración, la nieve es blanca, que es un enunciado, con la descripción del hecho? Y si estamos midiendo la oración con la descripción es otro enunciado. No estamos, en realidad, no habría correspondencia entre el enunciado y el hecho, sino que no habría una correspondencia, habría una relación entre el enunciado y otro enunciado, que sería la descripción. Pero y entonces, o sea, nunca nos enfrentamos ante el hecho, no es que la nieve es blanca, lo enfrentamos a la nieve, lo enfrentamos a la descripción que hacemos de la nieve. Por lo tanto, enunciado con enunciado. Y esto ya nos llevaría a otro tipo de relación. Lo que haría verdadero que la nieve es blanca sería más bien la coherencia. La nieve es blanca es verdadero porque la nieve es blanca sería más bien una coherencia, ¿no? Dentro del lenguaje es verdadero porque cumple todos los requisitos dentro del lenguaje. Estaríamos sin salirnos del texto. Entonces, esto ya nos llevaría a una coherencia y no a una correspondencia. De hecho, asumí esta oración porque esta es la oración con la que Tarski quiere salvar la teoría de la correspondencia. Tarski dice que se salva, pero porque él utiliza la primera como un lenguaje objeto, la segunda como un metalenguaje. Yo creo que no se salva, porque incluso en la forma en la que Tarski quiere salvarla, en realidad nos hemos quedado con dos lenguajes. Sea un lenguaje objeto y un metalenguaje, en realidad estamos con un lenguaje y lenguaje, que es enunciado con enunciado. Y eso solo nos lleva a la coherencia, no nos lleva, o sea, nos saca de la correspondencia. No habría correspondencia, pues. Entonces, esa es otra objeción que se le presenta a la correspondencia. Y entonces se nos abre la posibilidad de una nueva teoría de la verdad. ¿Cuál sería esta teoría de la verdad? Esta teoría de la verdad sería la coherencia, la teoría coherentista de la verdad. ¿Qué cosa es la coherencia? Una relación lógica interna al texto. Porque como les digo, en realidad estaríamos, la verdad de la oración estaría dada porque puede encajar dentro de nuestro sistema, en este caso, nuestro sistema del lenguaje, ¿no? La oración cobra sentido en el todo. Su verdad está dado por ese sentido en el todo, ¿no? ¿A qué me refiero? La nieve es blanca, la oración es verdadera porque nosotros esperaríamos, o sea, porque en nuestro concepto de nieve, la nieve es blanca, las nieves son blancas, porque blanco es un color que encaja en nieve, es decir, por una coherencia, porque logra dar sentido, porque logra coger un sentido dentro del texto mismo, dentro del todo el lenguaje, que eso lo haría verdadero. Y no es una correspondencia. Miren esta oración. El caballo se mueve 2 pasos adelante y 1 al lado, 1 al costado. ¿Es verdadera esta oración? Ustedes están pensando quizá en el caballo de paso, pero yo no estaba hablando del caballo de paso. Me estoy refiriendo al ajedrez. El caballo se mueve 2 pasos adelante y 1 al lado. Es verdadera. Pero ¿qué hace que la oración sea verdadera? ¿Qué hace que la oración sea verdadera? En realidad, lo que hace que la oración sea verdadera es que es coherente con las reglas del ajedrez, ¿no? Es porque las reglas del ajedrez mandan, definen que así se mueve el caballo, entonces esa oración es verdadera.
Eso es coherencia, que encaja dentro del mundo de las reglas. Lo mismo sucedería con la nieve es blanca. La nieve es blanca es verdadera porque encaja dentro de las reglas de nuestra lingüística, dentro de las reglas de nuestra cultura, de nuestro sentido, nuestra forma de ver el mundo. La nieve es blanca es verdadera por una especie de coherencia, porque encaja con el todo. Lo mismo que el caballo se mueve 2 pasos adelante y uno al lado, ¿no? Encaja, encajó todo. Ya, tiene coherencia, es verdadera. ¿Se dan cuenta? Esto sería otra forma de ver la verdad, ya no es la correspondencia. La correspondencia sería una forma de ver la verdad, pero esta sería otra forma de ver la verdad. Vayamos a este otro caso. No debo manejar a más, ahí me faltó, pero no debo manejar a más de 100 kilómetros por hora. Esta podría ser, yo sé que ahí estoy entrando a otro problema, porque alguien podría decir, esa oración no es verdadera o falsa porque es una oración dentro de la moral, no hay hechos morales, no hay toda una discusión filosófica, pero evitemos toda esa discusión y vayamos a ver simplemente la verdad o falsedad de esta. No debo manejar a más de 100 kilómetros por hora. La verdad de esta oración, en realidad, nuevamente, es coherencia. Es verdadero. ¿Dónde es verdadero? En un mundo en donde la legislación dice, en una situación en donde la legislación dice que no se puede manejar a más de 100 kilómetros por hora, ¿no? En Estados Unidos, en los freeway, hay la posibilidad de correr a 120. O sea, ahí no sería verdadera. De hecho, acá también en el Perú hay varios lugares, incluso en las carreteras, en donde no se puede correr a más de 90. Entonces tampoco sería verdadera, ¿no? Entonces, ¿qué hace verdadera esta? Hace el sistema. El sistema completo es lo que hace verdadera o falsa la oración, ¿no? Eso es coherencia. En este caso nos encontraríamos pues ante una coherencia con las normas de tránsito en un contexto determinado. Y eso es lo que la haría verdadera. Veamos la sentencia del juez, ¿no? El juez sentencia al acusado y lo considera culpable. ¿Qué es lo que el juez dice cuando afirma que el acusado es culpable? El juez no está asumiendo una actitud de omnisciencia. No es que él sabe o conoce, él ha visto. No, el juez está siendo coherente, en primer lugar, con las tipificaciones del Código Penal. O sea, está siendo coherente con el sistema. Porque si en el Código Penal no tipificaran ese hecho como delito, tampoco lo podría declarar como culpable. Entonces lo declara culpable porque encaja en una de las tipificaciones. Además, lo declara culpable, pero no solo es que está tipificado, sino que las pruebas que el fiscal ha presentado lo llevan pues a que el juez defina que sí, se ha cumplido, ¿no? O sea, hay tantas pruebas que requiere y tal nivel de pruebas se requiere para que él pueda finalmente decidir la culpabilidad del acusado. Y por supuesto también entra en juego la narrativa de los abogados, ¿no? Entonces, la narrativa de los abogados terminan construyendo pues una posibilidad. Y con las pruebas, el juez tiene la capacidad para sentenciar, ¿no? Pero nuevamente, claramente, la verdad de su sentencia estaría dada por la coherencia y no por la correspondencia. Porque si fuera la correspondencia, entonces habría que admitir que el juez tiene una omnisciencia y eso no es el caso. Entonces, miren ustedes, cuando el juez dice el sentenciado o el acusado es culpable, no es lo mismo. La verdad de eso, la culpabilidad, no es lo mismo esa verdad que cuando decimos la copa está vacía, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos diferentes teorías de la verdad para ámbitos diferentes. Las virtudes
de la coherencia, ¿no? Esta teoría de la coherencia nos presentaría o se sostendría sobre algunas virtudes. En primer lugar, no existe un solo criterio para la verdad, ¿no? Parecería más bien que esta idea de la correspondencia, recordemos que la correspondencia nos decía que solo existe un criterio, el hecho, ¿no? Ya, pero pareciera que esa es una ingenuidad, ¿no? Porque no es que haya un solo hecho, no hay un hecho o no es que haya un solo criterio. Parece que la verdad incluye una serie de criterios. Y esa es una de las virtudes de la coherencia, ¿no? No está reclamando solo un criterio, ¿no? La coherencia es un criterio que une una diversidad de criterios. Además, otro aspecto importante de la coherencia es que ésta sí reconoce la importancia del contexto. No todos los contextos son iguales, a diferencia de la correspondencia. La correspondencia pretendía pues no reconocer la importancia de los contextos, ¿no? Es algo así como la verdad depende solo del hecho, pero los contextos marcan, ¿no? Thomas Kuhn, este famoso filósofo de la ciencia, tenía un ejemplo que era interesante, ¿no? Él decía, ¿cómo podemos saber si la oración, la masa es invariable, es verdadera o falsa? Sin el contexto no se puede saber si la oración, la masa es invariable, es verdadera o falsa. ¿Por qué no se puede saber? Porque en realidad, en el contexto newtoniano, la masa es invariable, es verdadera, pero en el contexto einsteiniano, la masa es invariable, es falsa, ¿no? Porque la masa sí varía, puede aumentar o disminuir, puede convertirse en energía de acuerdo a la velocidad. Entonces, los contextos son importantes para descubrir si la verdad o falsedad de una oración. Eso no lo tiene la correspondencia. La coherencia sí está reconociendo contextos, ¿no? Y esa es una virtud de la coherencia. Además que fortalece un poco más el lado subjetivo, ¿no? Porque la correspondencia pretendía sentarse solo sobre la objetividad, pero algo de subjetividad también hay, o de intersubjetividad, como quiera llamarse, en la verdad. Y eso es lo que la coherencia está reclamando, ¿no? No es solo que la verdad se nos viene dada, es algo que nosotros mismos vamos definiendo de acuerdo al sistema, ¿no? Claro, pero ¿cuáles son las objeciones a la coherencia? La objeción más evidente es que todo puede ser un engaño, todo puede ser un sueño. Los sueños también pueden ser coherentes. O sea, todo podría ser coherente, pero no necesariamente eso nos lleva a la verdad, ¿no? Podríamos todos estar en un sueño, o todos estar en una ilusión, o todos estar en un error, ¿no? Y podría ser perfectamente coherente eso. Y entonces, ¿en qué medida pues la verdad mantiene su carácter de ser corrector? Perdemos ese carácter de la verdad, ¿no? Entonces, la coherencia nos encierra en el sistema, pero como pierde ese agarre con la realidad, entonces podemos estar todo, aunque el sistema pueda ser coherente, todo él puede ser solo una ilusión o un autoengaño, ¿no? Entonces, tienen sus pros y sus contras, mientras que la correspondencia sí nos amarraba de la realidad, pero como solo tenía un criterio y como no tenemos ese acceso directo a la realidad, parece tener muchos peros la correspondencia. La coherencia nos salva un poco porque se amarra del sistema, pero al amarrarse del sistema, la coherencia pierde su apego con la realidad y entonces esa verdad queda muy subjetiva o muy intersubjetiva, pero ya pierde la objetividad. Y una verdad que pierda la objetividad es peligrosa también. Acá, la coherencia, podríamos decir esto, la coherencia funciona bien para sistemas cerrados. Porque yo sí creo que la coherencia funciona bien para el derecho. En los sistemas cerrados,
sí funciona la coherencia. O sea, el ajedrez es un sistema cerrado. Ahí no hay correspondencia, ¿no? Cuando nosotros decimos el caballo se mueve 2 pasos adelante y uno al costado, es verdadero por las reglas del ajedrez, no es verdadero por una correspondencia, sino por las reglas del ajedrez. Ya, entonces, en sistemas cerrados, podríamos decir, eso sí lo hace, ahí sí funciona la coherencia, ¿no? El derecho es un sistema cerrado, pero también lo es el ajedrez, lo es también el idioma, o lo es también las matemáticas. 2 más 2 es igual a 4, es verdadero porque cumple con las reglas, con los axiomas básicos de la matemática y con las reglas de producción de las matemáticas. Y de ahí se puede hacer deducciones, pero es verdadero por eso, ¿no? Entonces se cierra, la coherencia funcionaría ahí perfectamente. Entonces tenemos, en el mundo doméstico funciona muy bien nuestra correspondencia, y en el mundo de sistemas cerrados funcionaría muy bien la coherencia. Ahora, podríamos ver una respuesta correspondentista. O sea, ¿cómo reaccionaría el correspondentista? Pues el correspondentista podría sacar una contrarrespuesta, ¿no? ¿Qué cosa nos diría el correspondentista? El correspondentista diría, lo que has demostrado con tus objeciones es que nosotros no tenemos acceso total al mundo. O sea, como no tenemos acceso al mundo, entonces la correspondencia falla. Como no hay el acceso total al mundo. Ya, pero el correspondentista podría decirnos, ese es solo un problema metodológico. O sea, independientemente de que nosotros no tengamos acceso total al mundo, la realidad existe, es independiente y ella define la verdad. Entonces, el correspondentista podría decirnos, la correspondencia sí es la definición de verdad. Que nosotros no podamos llegar, que nosotros nos quedemos solo en el sistema, que nosotros nos quedemos en el lenguaje, ese es un problema del ser humano. Pero eso no quita que sí exista la realidad y que la verdad sea correspondencia, ¿no? Sería una especie de una forma de tratar de salvar la correspondencia. En realidad estoy resumiendo autores que lo dicen expresamente. María Jesús Frapoli, John Searle son autores que defienden esta defensa de la correspondencia. Yo creo que no es suficiente esa defensa, ¿no? Porque es algo así como seguir defendiendo la verdad, ¿ya? La verdad como correspondencia, basada en el hecho. Quienes dicen esto dicen, la verdad es correspondencia, aunque nosotros no lleguemos. A mí me parece que es, no sé, ya casi necio seguir apostando por una verdad a la que nunca llegamos. Entonces, ¿qué sentido tiene, qué utilidad tiene, en qué forma está en nuestro mundo, de qué forma nos sirve, cómo termina la verdad siendo la corrección de nosotros si nunca llegamos? Es como seguir teniendo simplemente un sueño. Si nunca llegamos, no nos sirve de nada la verdad. Entonces yo creo que ese intento de salvar la correspondencia no es suficiente. Y ahora paso a la teoría pragmatista de la verdad. Se me pasa el tiempo. Veamos estas oraciones. El electrón existe. El agua es H2O. Hay una forma de explicar esto, ¿no? Estas ya son oraciones de la ciencia. Hay una forma de explicar. En realidad, lo que hemos hecho, hemos descubierto la esencia de la realidad, ¿no? El ser humano, con su ciencia, ha entrado a escarbar la esencia de la realidad y ha descubierto que el electrón existe, que el agua es H2O, ¿no? Esa es una forma de ver esto.
quienes defienden esa forma de ver el trabajo de la ciencia, pues están pensando justamente en la correspondencia. Están diciendo, es la verdad de esto es porque corresponde con la esencia del mundo, ¿no? Yo prefiero mirar la explicación de esta forma. Las afirmaciones, el electrón existe y el agua es H2O, es nuestra mejor explicación posible dentro de los límites y posibilidades humanas. Hasta ahora, esa es nuestra explicación. Hasta ahora. Y podemos defenderla, pero la vamos a defender dentro de nuestras limitaciones y posibilidades. No puedo decir que esta será la explicación dentro de 500 años. ¿No? De hecho, nadie ha visto el electrón, la afirmación, el electrón existe, es verdadera porque está basada en una serie de experimentos indirectos y porque encaja, pues todo nuestro sistema físico requiere de toda una energía negativa, ¿no? Entonces, todo encaja. Ya, entonces, el electrón existe, es verdadero porque si no, también se nos derrumba la física. Pero no es la esencia de la realidad. El agua es H2O. En realidad, dentro de nuestro sistema de la química, ¿no? Pero quién sabe si dentro de 200 años ya no son 100, 110 elementos químicos, capaz descubrimos 200 elementos químicos y reconfiguramos nuestras formas de entender la realidad. El electrón existe, el agua es H2O, son formas que nosotros tenemos hoy de explicar la realidad. Y entonces creo que lo que hace verdadera ambas oraciones es que funciona. ¿Qué significa que funciona? Funciona significa que recoge una serie de criterios, que no hay un solo criterio. Por ejemplo, funciona en el sentido de que ese es nuestro interés, ¿no? Nosotros estamos interesados ahí. Funciona para nosotros porque responde a nuestros intereses, con nuestras posibilidades, con nuestros estándares, porque esa es, siguiendo nuestros estándares de cómo debe de ser una respuesta, esta cumple la respuesta que nosotros queríamos dentro de nuestras posibilidades. Y porque hay un lado objetivo, a diferencia de la coherencia, el pragmatista diría, hay un lado objetivo, de todo modo, porque no se trata de que funciona porque a mí se me antoja, no es una cuestión caprichosa, ni la ciencia es caprichosa, es porque de alguna forma estamos confrontándonos con el mundo. Por eso experimentamos, por eso vamos al trabajo de campo, por eso hacemos trabajo laboratorio. Entonces, no es simplemente una cuestión de copiar la realidad, son una serie de criterios situacionales, subjetivos, intersubjetivos, objetivos, temporales, las posibilidades, nuestras limitaciones, nuestra cultura, ¿no? Nuestras categorías con las que nosotros medimos. Hoy esas son nuestras categorías, nuestros instrumentos. Esa es nuestra ciencia hoy. Con eso nosotros podemos saber que el electrón existe y que el agua es H2O. Es decir, funciona, ¿no? Por ponerles otro ejemplo, hemos descubierto la vacuna contra el COVID. ¿En realidad lo hemos descubierto? ¿Es que había una vacuna contra el COVID o hemos creado? Hemos creado una vacuna contra el COVID. Lo que tenemos es simplemente una estrategia que nosotros hemos comprobado, es la que en estos momentos es la mejor estrategia que nosotros tenemos para enfrentar los virus, ¿no? ¿Eso significa que es la única estrategia? No, pueden haber muchas otras estrategias. No hay una sola estrategia, pero esa es la estrategia que hoy funciona. Pero a eso me refiero con funcionalidad. Entonces el pragmatista dice, lo que hace verdadera nuestras afirmaciones, en el caso de la ciencia especialmente, es que funciona. Eso es diferente de la correspondencia, diferente de la coherencia, porque la correspondencia solo enfatizaba el lado objetivo. La coherencia solo enfatizaba el lado subjetivo, intersubjetivo, y el pragmatista
enfatiza el lado objetivo, subjetivo, intersubjetivo. Creo que paso ya las objeciones al pragmatismo porque esto me demoraría unos 10 minutos y quiero ya solamente terminar defendiendo esto. La teoría pluralista de la verdad. ¿Cuál es mi opinión? Lo que yo creo es que en realidad las tres funcionan. O sea, no podemos ser correspondentistas en todo lado. Las objeciones a la correspondencia han sido contundentes. No podemos ser correspondentistas, por ejemplo, en el derecho, ni podemos ser correspondentistas en nuestras afirmaciones en la ciencia. Pero sí somos correspondentistas en nuestra vida doméstica. O sea, en nuestra vida doméstica no, la copa está vacía, no es verdadera por una coherencia. La copa está vacía, es verdadera por el hecho. Terminamos la discusión ahí, ¿no? Entonces, en nuestra vida doméstica somos correspondentistas. En sistemas cerrados somos coherentistas. Lo que hace verdadero la afirmación dentro del ajedrez es que cumple la regla del ajedrez, el derecho, o dentro de un sistema legal. Los sistemas cerrados nos exigen una teoría coherentista. Y por otro lado, nuestra ciencia, el trabajo de la ciencia, nos está exigiendo más bien, porque el trabajo de la ciencia siempre es mejorable, siempre es dentro de nuestras posibilidades, con nuestros recursos, ¿no? En el contexto. Entonces es ya una teoría pragmatista. Las tres funcionan, es simplemente depende de dónde estamos, en qué contexto estamos, ¿no? Entonces eso es lo que yo defendería, que hay una teoría pluralista de la verdad. Muchísimas gracias. Estoy dispuesto a las preguntas que puedan venir. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ha surgido una pregunta durante su ponencia indicando lo siguiente, ¿no? Que si se trataría de una coherencia interna o una coherencia externa, justamente de Irma, de Irma García, porque está levantando la mano. No sé si le podemos darle el pase. Ya está activado el micrófono, doctora. Profesora Irma. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orozco, por la respuesta. Es una pregunta que ha surgido justamente en el transcurso de su ponencia, porque al decir en un enunciado es coherente con otro enunciado, entonces salta mi pregunta entonces estamos hablando de una coherencia interna, ¿no? Porque está dentro del texto. Sin embargo, lo que se enuncia en el segundo enunciado, por favor, disculpe la redundancia, está referido a lo externo, ¿no? Cuando digo no debo correr a más de 100 kilómetros, estamos hablando de algo externo. Entonces ahí mi pregunta es, ¿esa coherencia es interna o es una coherencia externa? Ya, yo creo que me estoy refiriendo a una coherencia interna, ¿no? Porque, claro, como decía, los enunciados se relacionan con otros enunciados, con las descripciones, ¿no? Enunciado con enunciado. Y lo que hace que sea verdadero es que se cumple con las reglas dentro del sistema interno a la que pertenece. En el caso de la oración no debo correr a más de 100 kilómetros por hora, lo que hace verdadera esa oración es que cumple con las reglas de ese sistema legal internas, ¿no? De ese sistema legal en ese contexto determinado. Entonces estamos hablando de una coherencia interna. Una coherencia externa creo que más bien está más ligado a una especie de correspondencia, ¿no? Porque ¿qué sería una coherencia externa? Sería algo así como una relación con algo que es diferente. Y eso es justamente lo que estaba reclamando el correspondentista, quien quiere hacer una relación entre los enunciados y los hechos. No, yo diría una coherencia interna en lo que reclama el coherentista.
Muchas gracias, muy amable. No, a usted por la pregunta. Muchas gracias. También tenemos una siguiente pregunta que nos comparten. Queda claro que la verdad científica tiene límites y por tanto también el método, y en suma la razón. Entonces, ¿por qué se dice que la ciencia es exacta? Ya, yo creo que ese es, bueno, hay muchas razones en realidad, pero creo que una de ellas es simplemente a veces porque, por desconocimiento a veces, ¿no? Por una generalidad, porque vemos, vemos las cosas desde una perspectiva más externa y a veces la idealizamos nada más. La idea del método, por ejemplo, ha sido muy discutida esa idea del método. En filosofía nosotros discutimos, de hecho, si existe o no existe un método científico. Yo sé que en la escuela a veces se enseña pues la idea del método científico, pero ¿realmente existe un método científico? Hay toda una discusión respecto a eso. Y la idea de la exactitud tampoco es tan clara, ¿no? Los científicos cuando empiezan a realizar sus aproximaciones, sus mediciones, nunca son tan exactos como pareciera. De hecho, un físico me decía una vez que incluso la física, ya no decir de las ciencias sociales, ¿no? Pero incluso en la física tenía muy en claro que dos mediciones hechas en dos contextos diferentes o en dos situaciones diferentes nunca son la misma medición, ¿no? Por ponerles un ejemplo, si tienen la experiencia de tener una balanza y pesarse todos los días, van a ver que nunca tenemos el mismo peso. No hay forma de tener el mismo peso porque depende de muchas circunstancias. Entonces, la ciencia exacta es solo una idealización. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Juras decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¿Qué significa aplicarle el predicado verdadero a un determinado lenguaje, a un determinado ente lingüístico? Doctor, ¿podría ampliar su explicación? A ver, em, lo que pasa es que en eso sí creo que hay una especie de coincidencia. Todos los filósofos que estudian el tema de la verdad eh, hablan de la verdad como una característica del enunciado, del lenguaje. O sea, solo los enunciados son verdaderos o falsos. Nosotros a veces usamos la palabra verdadero o falso, el adjetivo lo usamos para otras cosas, pero no es correcto, pues es solo un uso metafórico. Por ejemplo, no hay hechos verdaderos, no hay personas verdaderas. La persona es veraz, dice verdades, pero la verdad es solo una característica del lenguaje. Lo que nosotros estábamos discutiendo hoy es cuál es esa característica, pero evidentemente verdadero es solo la característica del enunciado, del lenguaje, ¿no? Y entonces, lo que no está, la discusión es cuál es esa característica, qué es lo que hace que algunas de nuestras oraciones podamos decir que son verdaderas, ¿no? Tenemos otra pregunta también. Estimado doctor Richard, ¿una sentencia judicial goza en su elaboración sobre la base de algún tipo de investigación científica? Y en ese sentido, ¿la conclusión de la sentencia llega a ser verdadera o simplemente goza de certeza? Yo creo que es verdadera, pero verdadera, como les decía, en un sentido coherentista, ¿ya? Porque está asumiendo una serie de criterios, una coherencia dentro del sistema legal, pero decir que solo es una cuestión de certeza puede dejar la cuestión muy subjetivistamente. No es solo una cuestión de certeza, es mucho más, hay muchos más criterios, ¿no? Por eso pensaba yo en las pruebas
o las tipificaciones del delito, la narrativa del abogado, pero no una cuestión del hecho simplemente, ¿no? Es una cuestión muchísimo más compleja. Hay algo más que... ya, pero lo que no podría suceder es que la sentencia pueda suponer una omnisciencia. Es interesante, por ejemplo, que en Estados Unidos la sentencia puede ser o culpable cuando las pruebas son suficientes y sí, el juez tiene la capacidad para declarar la culpabilidad. O eres culpable o eres no culpable, pero en ningún momento hay el juez no puede decir inocente. No hay esa tipificación dentro de las posibilidades para el juez. No dices es inocente, y dices culpable o no culpable. No culpable significa que las pruebas no fueron suficientes. Nada más, hasta ahí llegas. Pero yo creo que eso demuestra que la intención del sistema es demostrar que la sentencia del juez nunca es omnisciente. O sea, finalmente no podemos saberlo, ¿no? En todo caso, lo sabe él y Dios, pero no es que podamos nosotros saber exactamente lo que pasó. Las pruebas nos llevan hasta ese lugar y coherentemente puedo definir esto, que es culpable o no culpable. De hecho, también creo que la inocencia está a la base de todos los ciudadanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Qué tan justo u objetivo son las evaluaciones de los pares revisores de las investigaciones científicas cuando hay varias formas de entender la verdad? Más aún, ¿qué pasa cuando un revisor tiene una idea de verdad distinta al del investigador? Sí, muy interesante eso. En realidad eso demuestra pues que la ciencia tiene sus límites, ¿no? La ciencia es limitada. Nosotros hemos ido cada vez más mejorando nuestros métodos, ¿no? Nuestros distintos métodos. Lo vamos mejorando, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos el método apropiado o la última forma de hacer una buena ciencia. No lo tenemos. Vamos autocorrigiéndonos, ¿ya? Pero hasta ahora no tenemos otra forma. ¿Cuál ha sido nuestra mejor forma de hacer que un artículo pueda entrar a la discusión científica? La idea de la revisión por pares ciegos, ¿no? Es como nuestro método, con sus limitaciones. Lo que la persona que hacía la pregunta estaba demostrando es que sí, tenemos limitaciones. Pueden haber sesgos, pueden haber las propias limitaciones del revisor, ¿no? Por eso nos encontramos a veces con casos pues muy diferentes, ¿no? Yo recuerdo un artículo mío recibió dos revisiones y el editor me mandó las dos revisiones. Una de ellas hablaba del artículo como en términos de muy excelente, pero la otra hacía unas críticas terribles, como, o sea, faltaban tales y tales aspectos o ideas, ¿no? Claro, los revisores no tienen omnisciencia. Los revisores son limitados, son seres humanos y pueden tener sesgo y pueden tener o contar con posibilidades que no siempre son pues las óptimas, ¿no? En esas circunstancias es que hacemos ciencia, pero no hay otra mejor. Como diría Rorty, un filósofo norteamericano recientemente fallecido, decía, Rorty decía, si conocen una mejor, preséntenla y discutámosla, ¿no? Hasta ahora ese es nuestro método para hacer ciencia. Tenemos otra pregunta también en el chat. Plantearse la pregunta por la verdad presupone que ésta existe, pero la verdad debe tener el carácter de absoluto. Pero lo absoluto supone que trasciende las variables y condiciones en las cuales se ofrecen las afirmaciones o juicios.
Por tanto, ¿la verdad es algo que se debe alcanzar o se debe construir? Ya, yo creo que el problema ahí está en que asumamos que la única forma de que la verdad exista, o sea, la verdad existe, existe, pero la única forma de que la verdad exista es como absoluta. Yo creo que no, no necesariamente. Más bien lo que estamos descubriendo, lo que estoy planteándonos es que no existe una verdad absoluta. Existe, la verdad es un adjetivo, es el adjetivo que le ponemos a alguna de nuestras oraciones y se lo ponemos cuando cumplen, digamos, algún requisito. Y lo que estoy planteándoles es que hay algunos requisitos que se pueden cumplir en algunos contextos determinados. En el mundo doméstico, el requisito de la correspondencia. En el mundo de sistemas cerrados, el requisito de la coherencia. En el mundo de la ciencia, el requisito de la funcionalidad. Entonces, no tenemos, eso no querría decir que es absoluta, ¿no? No es absoluta. En la ciencia menos, ¿no? Pero tampoco sería en el mundo doméstico, porque siempre podríamos estar expuestos a una serie de problemas. Incluso en el mundo doméstico, en el sistema, los sistemas pueden cambiar, ¿ya? Y en la ciencia, por supuesto, porque como es una serie de criterios los que definen, estos pueden cambiar, podemos mejorar podemos mejorar nuestros instrumentos, ¿no? O podemos ver desde una nueva perspectiva nuestros datos y tener una nueva teoría o nuevas categorías. Entonces, no tenemos una verdad absoluta en ningún ámbito. Lo único que tenemos es, dentro de nuestras posibilidades, esta es nuestra verdad. Pero siempre puede cambiar. Las verdades son, bueno, de hecho, nuestras verdades siempre son mejorables. En la ciencia eso es clarísimo. Muy bien, muchas gracias, doctor Richard, por responder a cada una de las preguntas con bastante pasión y con bastante diligencia. Muchas gracias, doctor. Ahorita vamos a continuación dar el pase a nuestro vicerrector de investigación, el doctor Ángel Gómez Navarro, para la clausura de nuestro evento. Muchísimas gracias, Yanina. Yo quiero agradecer de manera especial a ti, doctor Richard Orozco, por esta excelente conferencia que inaugura nuestro ciclo de conferencias que organiza siempre el Vicerrectorado de Investigación los últimos viernes de cada mes. Un tema muy importante que creo yo, estoy seguro, va a iluminar el trabajo epistemológico de nuestros investigadores de todas las disciplinas que están aquí presentes, y quiero también agradecerles a los más de 40 participantes porque obviamente en todo trabajo de investigación siempre hay una pretensión de verdad. Nadie presenta una investigación sin tener esa pretensión de que ésta sea verdadera. Y claro, con la presentación que has hecho, es importante tener en cuenta de los límites epistemológicos que tiene precisamente esa pretensión de verdad de nuestras investigaciones. Y qué importante es tener conciencia y qué importante es tener claridad al respecto de saber qué tipo de verdad está sustentando nuestros trabajos de investigación. Y por eso que me parece muy importante que hayamos iniciado este ciclo de conferencias con esta temática. Te reitero nuestro agradecimiento y saludamos también y agradecemos también a nuestra moderadora, la doctora Yanina Navarro, así como a nuestra secretaria del Vicerrectorado de Investigación, que también está aquí presente, la señora María Alvarado. Agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo mes con un tema sobre el problema de la evidencia en la ciencia. Va a ser, creo, también un tema muy importante, muy interesante, como el que acabas de plantearnos, doctor Richard Orozco. Y sin más, entonces, dar por concluida esta conferencia, siempre reiterando el agradecimiento y por la participación de cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches.